Buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, RELAPRO. Estamos aquí a la hora del tinto en Colombia. La hora del tinto en Colombia es todo el día. Y me imagino que ustedes estarán allá en Uruguay en la hora del mate. Bien, estamos en este contexto del encuentro de organizaciones, colectivos, agrupaciones que trabajan con orientadores. Queremos que nos compartan su visión, su misión, pero sobre todo esas líneas de investigación y acción, o sea, lo que uno hace cotidianamente, lo que está trabajando en medio de esta situación de pandemia que a todos nos afecta. Tenemos dos invitados especiales de la Red de Orientadores de Uruguay, Karina Santiago y Miguel Carvajal, a quien le quiero dar la palabra para que nos cuente un poquitico acerca de la Red de Orientadores de Uruguay y luego escucharemos a Karina. Bueno, buenas tardes. Recuerdo cuando nos conocimos con Amílcar en el encuentro en Buenos Aires, los orientadores colombianos hablaban de la hora del tinto, y para el Río de la Plata el tinto es el vino tinto. Y entonces ahí aprendimos que el tintico era el cafecito colombiano. Bueno, mucho gusto, simplemente, muy brevemente contarles, en el 2016 conformamos con un grupo de orientadores uruguayos, sobre todo los orientadores que trabajan en formación de orientadores a nivel universitario, conformamos la Red Uruguaya de Orientadores, o Red de Orientadores del Uruguay. Es una red que nació a partir del objetivo de generar actividades de intercambio entre los orientadores en nuestro país, al igual que otros países de la región. La orientación va ganando su espacio, sobre todo a partir del trabajo militante de los orientadores, abriéndose de a poquito un lugar en la agenda pública, y para nosotros era muy importante poder generar actividades de intercambio, y sobre todo de formación para los estudiantes que estaban interesados en las actividades de formación. Nosotros tenemos alguna actividad anual importante. Este año, bueno, ha sido un año muy especial. Teníamos aquí en Uruguay un congreso de orientación que se ha visto postergado seguramente para el año que viene, y hemos volcado mucho nuestras fuerzas en las actividades propias de los puntos de inserción de los orientadores. Obviamente la pandemia para nosotros ha sido un desafío muy importante, y bueno, por eso yo presento a Karina Santiago. Karina Santiago es responsable de Progresa, un programa de la Universidad de la República, ya va a comentar mejor. Y bueno, Progresa tuvo el desafío de ser, yo diría, un eje muy importante para la Universidad de la República para poder mantener la educación a distancia. Bueno, Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias Miguel, muchas gracias a Amílcar por la invitación. Karina, perdón que te interrumpa, quería comentarles un poco a quienes nos escuchan las situaciones diferenciales en nuestros países, ¿no? Resalto que en Uruguay, Argentina, Costa Rica se trabaja la orientación en el ámbito carcelario. Eso no ocurre en Colombia y creo que no ocurre en otros países. Tampoco trabajamos la orientación en población no escolarizada. Ese es otro aspecto importante, que es el caso del que nos va a presentar Karina, con la población que llamamos de tercera edad, la edad dorada, adulto mayor, que es un proyecto justamente que nos ilustra muchísimo cómo la orientación, lo que ha venido diciendo Julio González, la orientación no se da solamente en el ámbito escolar, se da a lo largo de todo el proceso vital. Creo que es el enfoque que tiene Karina en su proyecto. ¿Es así, Karina? Sí, exactamente. Bueno, gracias Amílcar. Sí, en realidad nosotros concebimos la orientación desde lo que es, ahora hablo de la red de orientadores, porque en eso tenemos mucha sinergia con Miguel y el grupo de orientadores que trabaja ahí, no como algo reducido al ámbito escolar, ni tampoco a los momentos de interfase, sino como una necesidad de orientación a lo largo de toda la vida. Miguel va a ser quien va a comentar después, con adultos mayores, las estrategias que se van definiendo. Nosotros desde la universidad trabajamos con estudiantes que están escolarizados, con aquellos que se desvincularon del sistema educativo, y recientemente, en este preciso momento, estamos armando un convenio
con primaria y secundaria para trabajar lo que es la interfase de la escuela a primero de liceo, pero nuestro programa se aboca a la orientación en el ámbito universitario y preuniversitario. O sea, trabajamos con todo el espectro, pero fuertemente en este momento estamos abocados a eso por la situación justamente de pandemia. En Uruguay se decreta la crisis sanitaria el 13 de marzo, la universidad toma medidas, creo que muy rápida y muy acertadamente. En menos de un mes el 85% de los cursos habían pasado a la virtualidad, lo cual no es poca cosa, y eso tuvo un impacto en lo que creíamos que iban a ser los altos índices de vinculación, que siempre los hay, pero que en realidad no generó tanto efecto porque muy rápidamente toma la medida de pasar a la virtualidad, como dije, y la mayoría de los cursos pasan a estar online. Toma otras medidas, como por ejemplo la beca laptop, que es aquellos estudiantes que no contaban con los equipos necesarios para poder continuar sus clases, darles una beca en la que se les entregaba una laptop, aumentar los niveles de conectividad, porque a veces tenían la computadora, pero no tenían cobertura suficiente como para seguir los cursos, que no es lo mismo que hablar por WhatsApp y demás. Entonces, todas estas medidas como que generan una base para que desde lo que voy a presentar, el programa Respaldo al Aprendizaje, Progresa, de la Universidad de la República, nosotros apoyemos las trayectorias educativas, y yo voy a presentar en este momento las estrategias que se hicieron con los estudiantes de ingreso a la universidad. Perfecto. ¿Por qué de ingreso? Y bueno, porque todos sabemos que los estudiantes de ingreso son aquellos que tienen mayor vulnerabilidad por lo que es la propia transición, por lo que es el momento que están atravesando, por lo que implica hacerse de una nueva cultura que es la vida académica, y entonces consideramos que era la generación más frágil, porque además no pudieron, al ser el 13 de marzo, acá recién estaban comenzando las clases, creo que comenzaban en la semana del 13 al 17, o sea que muchos no tuvieron ni siquiera la posibilidad de ir un día a su facultad, de conocer sus compañeros, de conocer nada, entonces nos pareció que teníamos que empezar por ahí. Perfecto. ¿Qué hicimos? Bueno, algunas de las estrategias las rediseñamos para la virtualidad, otras se diseñaron especialmente para poder trabajar en este contexto tan crítico. Nosotros lo que hicimos fue una campaña que denominamos Estoy para la cuarentena, para la solidaridad no hay cuarentena, en la que convocamos a tutores, estudiantes que hubieran pasado por los cursos de formación que hace Progresa, que son cursos que están creditizados, son electivos optativos para todos los estudiantes de la universidad, o sea, que el estudiante que decide ser tutor, a su vez, se le beneficia con créditos porque creemos que es un aprendizaje también para el tutor. Se hace una campaña, se convoca a tutores que hubieran pasado por los cursos y tutores en general. Con muy buenos resultados se inscriben 2.000 estudiantes en menos de un mes. Para darles cuenta, porque los números probablemente en Colombia sean mucho mayores que en Uruguay. En Uruguay somos 3 millones de habitantes, y la generación de ingreso a la universidad son 20.000. Al inscribirse 2.000, estamos hablando de que se inscribió un 10% de lo que en relación a la generación ingresante, ¿no? Bueno, y ahí en esta campaña se los convocaba a apoyar a los estudiantes de la generación de ingreso, principalmente lo que implicaba matricularse en el manejo de las TICs, en la organización del trabajo, del estudio, la agenda, o sea, como esas cosas medias como básicas que también tenían que ver con la transmisión de estudiantes que ya han pasado por la experiencia de ingresar en otras circunstancias y podían apoyar a estos muchachos que estaban recién entrando. Todos los tutores eran supervisados por los docentes del programa, hacíamos una supervisión caso a caso, y generamos algunos materiales específicos para el trabajo, como un protocolo de intervención, tips para lectura y escritura académica, para oratoria, para estrategia de aprendizaje, o sea, ellos tenían todo como una valija de herramientas en las que podían ir a trabajar con el tutorado, digamos, ¿no? Y esto tuvo como muy buena receptividad. Estamos en este momento en fase de evaluación, pero ya podemos anticipar que la evaluación es sumamente positiva. Déjame te interrumpo, te hago una pausa, Karina, allí, porque mencionas bastantes elementos importantes. En términos de comparación, Colombia tiene 42 millones de habitantes, y en términos de población escolar que ingresa a la educación superior, tenemos entre 40 y 50% de deserción en los primeros semestres, los primeros 3, 4, 5 semestres, que es la situación preocupante, digamos, a nivel del Ministerio, a nivel de la Secretaría de Educación, pues disminuir significativamente. Estoy casi seguro que si se implementaran las estrategias que ustedes están desarrollando, bueno, sería una contribución importante para eso, porque
que sentimos un poco la sensación de abandono del estudiante. El estudiante llega a la educación universitaria y el padre de familia se desentiende y dice, bueno, mijito, allá está usted, mira lo que puede hacer, pero esto justamente se traduce en estos índices de deserción. Pues quería mencionar eso con relación a tu programa. Está bien, si bien los números son completamente diferentes, en la universidad también en los primeros meses teníamos un 50-60% de desvinculación, solo en los primeros meses. O sea que la problemática es igual, lo único que se crea este programa con el objetivo, como te decía, por un lado, de desarrollar la orientación a lo largo de toda la vida y hacer énfasis justamente en la permanencia de los estudiantes en la institución, no solo en el acceso, sino en la permanencia y el ingreso. Permanencia, perfecto. Sí, bueno, otra de los estrategias que empleamos fue redireccionar todos los cursos de tutorías, esto que le decíamos, nosotros tenemos 2 bloques, formación de tutores teórica y formación práctica. Todos tienen una línea en común, pero después la práctica se diversifica según poblaciones, y algo de esto nombrabas vos, Amílcar, hoy al inicio. Nosotros tenemos tutorías para estudiantes en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, estudiantes que reciben beca. Tutorías que hacen su práctica con estudiantes que reciben beca. Tutorías para estudiantes migrantes, tanto del interior del país como del exterior, porque como saben, hemos recibido en estos últimos tiempos muchos migrantes por las diversas situaciones que atraviesa América Latina. Tutorías para estudiantes privados de libertad. Tutorías específicas en lectura y escritura académica. Tutorías para, de introducción a la vida universitaria, tutorías de preingreso, ya trabajamos con aquellos que están por ingresar. Todas estas tutorías, en vez de cortarse la práctica, o sea, de verse interrumpida la práctica por la pandemia, se ve intensificada, porque es mucho más la necesidad de recibir ayuda y de tener un tutor en esta situación de pandemia que en la otra. Siempre está la necesidad, pero como que se hizo más patente. Entonces, se multiplicó el trabajo en vez de verse interrumpido. Tuvimos tutorías de apoyo a la materia previa, porque desde hace unos años a la universidad se puede ingresar con una materia previa que se salva en un periodo especial. Nosotros con los tutores ayudamos a esos estudiantes a dar los exámenes y poder salvar esta materia para efectivamente quedar inscriptos, y además se aplazó el periodo, en vez de ser en abril, se extendió hasta junio. Y después otro dispositivo importante que tenemos en orientación es los espacios de consulta y orientación, que son espacios de consulta individualizados, personales, donde se trabajan los distintos aspectos de la trayectoria, y lo que se hizo fue virtualizar esos espacios, o sea, se pasó todos los ECO a la virtualidad, el disminutivo se pasó a la virtualidad. Lo que se genera nuevo con mayor impacto fue lo que se denominó el espacio de contención psicológico virtual. Se crea un equipo que se dedica a trabajar con los estudiantes, como dije, principalmente con los de la generación de ingreso, y empezando por, del listado de 20.000 estudiantes, empezando por aquellos que tenían beca o eran migrantes o estaban en situación de discapacidad, se empieza a trabajar uno a uno en lo que nosotros denominamos construcción de la demanda. Esta es otra de las cosas que tenemos como uno de nuestros principios, que no basta con que exista el recurso para que sea efectivo en los objetivos que se proponen. No basta con decir, bueno, tenemos un espacio psicológico, sino que hay que ir a buscar al estudiante allí donde esté. Tomamos contacto, le llamamos ventanillas móviles en oposición a la ventanilla fija. En vez de que vengan a la ventanilla, nosotros trasladarnos en este caso simbólicamente. Sí. No había cercanía física, pero sea simbólicamente, o sea virtualmente, mejor dicho, o sea físicamente, ir en busca del estudiante allí donde esté, porque hay que construir la demanda. Muchas veces los estudiantes que más necesitan apoyo son los que menos perciben ese apoyo, porque para darte cuenta que precisas apoyo, tenés que tener cierto capital cultural que te permite identificar la dificultad, identificar qué necesitas que se te apoye y dónde se te apoye, o sea, a qué puerta tendrías que ir a golpear. Entonces para nosotros es muy importante ir en busca del estudiante. Y bueno, y en ese sentido trabajamos con un dispositivo grupal por 2 razones. Uno, porque consideramos que es una fortaleza para los objetivos que nos planteábamos, que era minimizar los daños de la pandemia, a la vez que destrabar cómo eso pudiera estar obstaculizando la trayectoria educativa, ¿verdad? Y además, otra cosa sumamente importante para el dispositivo grupal tenía que ver con que permitía que se conocieran, se armaran grupos entre sí, fundamental para la permanencia y la continuidad en la universidad y en cualquier institución. Entonces ya se hacían redes entre ellos mismos se contactaban con otros, nosotros nos contactábamos con otras de las propuestas que presenté que pudiera haber de Progresa, o sea, como que nos parecía que era importante
Y el tercer elemento para generar dispositivos grupales, que fundamenta el dispositivo grupal, tenía que ver con la cobertura. No podíamos demorarnos en el 1 a 1 porque, como dijimos, en los primeros meses se nos van muchos estudiantes. Entonces queríamos anticiparnos y tratar de tomar contacto antes de que se fueran. Y lo último fue que, además de todo esto, hicimos como lo que denominamos plenarios transversales, que significaba que tocaban temáticas transversales a todos los estudiantes. En momentos de evaluación, cómo entender una consigna de examen, cómo preparar un texto académico, cómo citar, cómo eran las normas APA, o sea, todas cosas que les pudieran servir para la evaluación, y ahí participaban estudiantes de la generación de ingreso y de todas las generaciones. En realidad fue como, por eso decía, un dispositivo transversal. A todo esto se complementó con empezamos a trabajar, hicimos una encuesta a todos los estudiantes en las que se les preguntaba cuáles habían sido los mayores obstáculos en su ingreso y para continuar estudiando, y el 85% mencionaba, en primer lugar, la afectación emocional. Esto significa, refuerza lo acertado de la propuesta del espacio de contención psicológica, donde además se trabajaron plenarios con ansiedad y estrés, desmotivación, motivación, migración, todos estos temas que le decía que hacían a la cuestión, y comprueba, por un lado, que la pandemia genera sentimientos como muy negativos, ansiedad, depresión, desmotivación, todo esto que decía, pero por otro lado a nosotros nos sorprendió muy gratamente cómo esto generó también un movimiento sumamente solidario que se expresa en nuestros números de la cantidad de tutores que participaron, de la cantidad de tutorados que se sumaron a la propuesta, porque vos podés ser generación de ingreso y no necesariamente subirte a la propuesta de tener un tutor, de la cantidad de tutorados que se sumaron y de cómo esta sinergia hizo que surgieran otras propuestas y que se organizaran los estudiantes. Acá, no, creo que es común a todas las universidades, pero muchas veces se habla de, bueno, todos sabemos lo importante que es el involucramiento, en palabras de Tinto, en la continuidad en la universidad, que eso tiene que ver con la participación, y la queja es que los estudiantes no participan. Nosotros creemos que en ese sentido la pandemia fue como tuvo como beneficio secundario la alta participación de los estudiantes y la organización para justamente ser solidarios entre sí. ¿No? Por acá, como un panorama muy general. Muy bien, muy ilustrativo. Vamos a tener también la opción de que en este video ustedes copien en los comentarios los links para poder profundizar un poco en la propuesta que resulta bastante interesante. Resalto el tema del enfoque tutorial en la universidad, bueno, por lo menos de mi generación. Eso no existía, uno porque se sentía solo contra el universo, solo en la universidad, a pesar de que había consejeros, a pesar de que había algunos espacios, pero pues este programa supera cualquier expectativa que se pueda tener en este aspecto, y bueno, digno de presentarlo como una experiencia, como les decíamos al comienzo. Estamos buscando líneas de acción común, líneas de investigación, acción y orientación, y si ustedes están adelantados en esto, pues qué bueno que podamos tomar ese camino y esa experiencia. Miguel, ¿quisieras complementar algo de lo que a Karina se le quedó entre el tintero? No, sí, simplemente mencionar que los compañeros de UDELAR, de la Universidad de la República y de Progresa vienen trabajando, investigando, formando, publicando sobre la tutoría, sobre las tutorías entre pares. La verdad que tienen una trayectoria como muy buena en ese sentido. Obviamente, por supuesto que también intercambiando con colegas de otros países. Entonces, yo creo que esto permitió que se pudiera contar con toda esa experiencia y con todos esos recursos que ya estaban formados como para poder enfrentar la pandemia entre todos. Creo que esto último que dice Karina es como muy importante. Sin la participación, además de muchos voluntarios también, la Universidad de la República no podría haber funcionado casi desde el primer momento. Hay otras universidades que no pudieron responder de esa manera. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí, para hacer un poco un parangón, una comparación, resulta que los orientadores, los psicólogos que trabajan en los departamentos de bienestar estudiantil, no son catalogados como orientadores, igual hacen orientación. De los colegas que tengo me dicen, mire, nos ha tocado volver a prácticas escolares, y con los cursos escolares, lo mismo que hacíamos en la primaria y en la educación media se está haciendo. Hacemos reuniones con padres de familia que
que a uno le daría vergüenza, que hemos de decir, uy, qué pena que mi papá venga aquí a la universidad a una reunión, se ha regresado a ese modelo de trabajar mancomunante con padre de familia y decirle, mire, no deje solo al estudiante. El hecho que ya tenga 18 años o más no significa que ya él solo va a poder asumir una gran cantidad de situaciones. Pero las prácticas entonces se han envuelto eso porque están llegando estudiantes a la universidad de 15 años, 16 años, pues bastante inmaduros en todos los aspectos de la vida, y ese programa que se plantea pues obviamente es totalmente pertinente. Karina, ¿alguna otra cosa que quisieras comentar? Sí. No, quería enfatizar esto, que capaz que Miguel podía hacer un esbozo de esto del trabajo con personas de la tercera edad, mencionar esto de que hemos logrado trabajar con privados de libertad, o sea, que personas privadas de libertad estén estudiando en la universidad, y se viene multiplicando vertiginosamente el número de estudiantes privados de libertad que participan, que tenemos un acompañamiento directo con ellos, que las tutorías, como decía Miguel, nos permitió como focalizar en distintas poblaciones, o sea, que sean universales, por un lado, porque todos los estudiantes pueden acceder a ellas, pero a la vez focalizar en poblaciones y en temáticas consideradas como más vulnerables. Un poco eso, y no sé, Miguel, si querías comentar, que me parece que está buena la experiencia de trabajo en la tercera edad. Perfecto, sí. Le contaba a Miguel antes de empezar que aquí en Bogotá hay un colectivo que se llama Caja de Pandora, que trabaja en el tema de la salud mental, sobre todo con orientadores, pero creo que el enfoque que ustedes tienen es un poco diferente. Y miremos a ver puntos de encuentro y desencuentro, que es el propósito de esta iniciativa de Relapro, de mirar a ver dónde tenemos puntos comunes donde nos podemos articular. Bien, yo quería hablar de dos aspectos. Primero, sobre algo que ha sido una preocupación, y en las reuniones, cuando nos juntamos con los compañeros de la red uruguaya, lo hemos manifestado, que es la importancia de tratar de universalizar los espacios de orientación. Al igual que en Colombia, nosotros tenemos un porcentaje de alumnos que van quedando por el camino, que abandonan la educación formal. Y ahí, Karina decía, ir a buscarlos, ¿no? El trabajo con jóvenes en espacios de orientación socioeducativa, ¿no? Nosotros tenemos una muy buena cobertura en educación para los niños en primaria, y cuando comienzan el ciclo básico, el liceo, educación secundaria, empezamos a tener niveles de abandono de los estudios bastante importantes. Y en general los espacios de orientación están como desarrollados, históricamente han estado desarrollados en espacios educativos. Ahora Karina está hablando de otras inserciones. Yo voy a hablar del trabajo con adultos mayores, ¿no? En febrero de este año se aprobó en Uruguay el Plan Nacional de Salud Mental, ¿no? Este plan se construyó colectivamente, con integrantes de la sociedad civil, con asociaciones de profesionales, con los prestadores de salud, los usuarios de los sistemas de salud, y varias instituciones, varios organismos gubernamentales. Dentro de este plan de salud, uno de los objetivos era como poder garantizar y promover la salud mental en los adolescentes. Y dentro de las líneas rectoras, de las líneas estratégicas, una de las líneas que en este plan se definió, que para nosotros es muy importante, que es la de generar espacios de acompañamiento de las trayectorias educativas, y también espacios de orientación en los pasajes de nivel, en los momentos de transición dentro de los espacios educativos. Esto es interesante porque el Sistema Nacional Integrado de Salud permite poder establecer espacios de orientación para adolescentes en los prestadores de salud, y sí, la cobertura en salud es más amplia que la cobertura en educación. Esto permitiría trabajar con adolescentes que no están insertos en los espacios educativos, pero que sí tienen una cobertura de salud. Y bueno, tendremos que seguir trabajando en esa línea. Estos cambios nos parecen como interesantes porque empieza a aparecer los trabajos de orientación vocacional, empiezan a aparecer dentro de las normativas, dentro de los planes de salud, que para Uruguay es como algo inédito y sobre lo cual trabajamos, insistimos los orientadores en Uruguay que hay que poner a la orientación en la agenda
sanitaria, de la educación. Contar un poco entonces el trabajo con adultos mayores. Como decía Karina, el 13 de marzo en Uruguay se decreta la emergencia sanitaria, se detectan los primeros casos de COVID y el Ministerio de Salud Pública plantea el distanciamiento físico como la medida preventiva. Y se define que los adultos mayores son una población que está en gran riesgo de salud. Un poco a partir también de la experiencia en Europa, lo que estaba pasando en ese momento en Italia, en España, donde los adultos mayores con patologías previas estaban muriendo, incluso estaban desbordando el sistema de salud. Y esto generó que se insistiera en que los adultos mayores tenían que aislarse. Sí, Amílcar, ¿ibas a decir algo? Sí, Miguel, vamos a tener un poquito más de tiempo para poder conversar contigo, pero nos quedan 7 minutos y en este cierre, cosas que tú puedes, digamos, precisar, 3 cosas exitosas de la estrategia que ustedes plantean del tema del trabajo con la tercera edad. Porque se cierra en 6, Miguel, Sí, te avisaba sí. por el chat. Perfecto. 2 minutos, ¿no? Lo digo en 2 minutos. Hay 3 Sí. aspectos que son claves para el bienestar psicológico de las personas. El acompañamiento, el contacto emocional, ¿sí? La autonomía que tengan y la sensación de competencia. Todo eso se vio afectado por el distanciamiento social. Sí. Una persona con la que yo trabajo en un servicio que establecimos de acompañamiento para adultos mayores me decía, no puedo más, estoy totalmente angustiada, no me gusta depender de todo el mundo, yo era autónoma, hacía mis mandados, determinaba lo que iba a hacer, conseguía, hacía mis trámites, y en esta situación de aislamiento me tienen que hacer todo. Estas tres dimensiones han estado totalmente interferidas por el distanciamiento social y hemos generado como espacios de acompañamiento a distancia para los adultos mayores, incluso algunos por teléfono de línea, porque son personas que no están acostumbrados a la tecnología. Ni WhatsApp, Nada. El viejo teléfono de línea y realmente lo valoran muchísimo como un espacio que sustituye el contacto físico con alguien que los escucha, que los ayuda a salir de que la pandemia se aleje, las restricciones se alejen, se habla de su vida, de las cosas que están haciendo, se los estimula a retomar algunas actividades, y la verdad que la evaluación que hacemos es que ha sido muy positiva, muy valorado, y esto ha sido desarrollado por un conjunto de voluntarios, como decía Karina, la solidaridad, la necesidad de todos los profesionales de volcarse a dar una mano en un espacio que hicimos en convenio con espacios de adultos en Uruguay, de adultos mayores, la UNITRES, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social, que generó la difusión de estos espacios de acompañamiento que realmente han sido como muy positivos, ¿no? Muy bien. Miguel, recientemente, hoy mejor dicho, encontré un artículo de una entrevista aquí en Bogotá acerca del efecto de la cabaña. De ese efecto de la cabaña, creo que está muy relacionado con lo que tú mencionas y sería el aspecto que trabajaremos en los siguientes segundos. Pues muchas gracias hasta el momento. Creo que ambas experiencias son muy eficientes, muy informativas, nos dicen muchísimas cosas interesantes. Siempre nos quedan cosas sobre el tintero, entonces, para hacer ese cierre vamos a tener un segundo segmento para no dejar como cortada la conversación y retomamos entonces conclusiones en este siguiente segmento. Bárbaro. Muchas gracias, Karina. Bueno, volvemos en un momento. Gracias. Muchas gracias. Listo. Chao, chao.